Entonces qué fácil es robar mucho. Roba mucho para que entonces después tú hagas una negociación, no pises la cárcel, devuelvas una parte, pero ya toda la demás está limpia. Ya eres multimillonario sin ningún tipo de problema. Un país donde usted mismo no cree en la justicia. Usted ha dicho, señor Hipólito Mejía, que la justicia independiente es un disparate. Y aquí los que salen siempre perdiendo y pagando todos son los más desprotegidos, son los más humildes. Porque para ellos sí se aplica la ley, pero para los ricos no. Aquí si tú tienes 3 o 4 pesos, hagas lo que hagas, no pisas la cárcel. ¿Ya se les olvidó lo que pasó con Antonio Espaillat y el Jet Set? ¿Qué ha pasado a más de 6 meses? 236 personas sin vida. No hay presos, no hay responsabilidades. Ya el gobierno no ha dicho nada, el presidente no se ha pronunciado. Porque es su mejor amigo, es uno de sus mejores amigos, Antonio Espaillat, Hipólito Mejía. Él lo dijo una vez. Hipólito Mejía dijo, vengo aquí a la inauguración de Jalao, de un gran amigo mío y su familia. Ustedes más que nadie sabe cómo es Hipólito Mejía, pero es necesario hacer este análisis. Definitivamente cada vez que abre la boca ese señor, demuestra que se está volviendo loco. Y lo digo literal, no lo digo como ustedes lo dicen, como hasta en tono de chercha. Y aquí lo que me preocupa es que lo dice tan claro, quiere mandar un mensaje tan contundente y hacerle creer a una parte de la sociedad que este país está muy bien, que está en su mejor momento. Le voy a responder a Hipólito Mejía porque tengo la necesidad de hacerlo y ojalá que ustedes estén de acuerdo con lo que yo voy a analizar aquí. Pero mientras tanto, vean cómo se vuelve loco Hipólito Mejía cuando lo entrevistan. ¿Tú crees que va mal el país? No va bien el país va bien. El balance es positivo. ¿En qué sentido va bien? En todos los sentidos. ¿En qué sentido vamos mal? Dígame uno. Los economistas dicen que la canasta básica familiar Embuste de ellos no saben de eso. Eso ninguno sabe de agricultura. Es más, eso no conocen nada más de plátano. Ninguno. Ni la Nilo ni Lonel. O sea que República Dominicana está va bien. en su mejor momento. En su mejor momento. Sí. Y todos los países tienen problemas. Y en la economía ya Cepal lo dijo ayer. Usted no analiza los datos de Cepal. Analízalo. Como siempre, para mí es muy importante que interactúen con el video. Comenta aquí lo que piensas acerca de lo que acaba de decir Hipólito Mejía. Si te gusta el análisis del charro bachatero, por favor comparte el video con tus amigos y familiares para poder llegar a más dominicanos y seguir creando conciencia de este tipo de cosas. De este tipo de cosas donde intentan engañar a la gente, donde intentan implementar una retórica completamente falsa. Ya Hipólito Mejía se parece al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, que de repente se vuelve loco. Describen un país donde no existe. Hipólito Mejía dice que el país está en su mejor momento. Un país donde tiene un déficit increíble para este año, algo así como más de 30,000 millones o 40,000 millones de pesos el déficit del presupuesto del año que viene. Un país que dice él que está en su mejor momento, ¿acaso será porque el presidente de la República, Luis Abinader, ha sido el presidente que más dinero ha pedido prestado a bancos internacionales? ¿El gobierno que más ha endeudado a esta sociedad con 60,000 millones de dólares? Ese es el verdadero país en el que estamos viviendo. Este país no está en su mejor momento. Este país volvió a los apagones. Este país pidió 5 préstamos para acabar con los apagones y para hacer más ágil el cobro de las facturas. Y sin embargo, los apagones están a la orden del día. Este país sigue sin agua. Este país sigue con delincuencia, haciendo de las suyas en cualquier lugar, a cualquier hora del día, y ya no respetan si son niños, ancianos, jóvenes o lo que sea, agarran parejo. No les importa nada. Ahí tenemos el caso de unos individuos en Santiago, la golpiza tan brutal que le dieron a una persona ya de avanzada edad para quitarle sus pertenencias. Ahí tenemos a todos los hombres que le quitan la vida a sus exmujeres o a sus esposas. En fin, la canasta básica familiar no es cuestión de que si sabes o no de agronomía, ya que usted es ingeniero agrónomo. Eso no es con respecto a eso.
No necesitas ser agrónomo para saber entender la inflación y por qué causa la alza de precios en los productos básicos. Malas políticas públicas, malas políticas en cuestión de inversiones, etcétera, etcétera. El dólar se ha disparado como nunca. En su gobierno, Hipólito Mejía, el dólar llegó a 60. Ahora está más de 63, 64, dependiendo. Pero ya tenía muchos años que el dólar no pisaba los 60 pesos por dólar. ¿Ese es el país al que usted se refiere que está en su mejor momento? Un país donde en estos últimos 5 años ha habido casos de corrupción tan grandes. ¿O usted no sabe lo de Senasa? Porque dudo que lea un libro. Usted manda ahí a sus periodistas a analizar lo que había dicho la CEPAL, pero yo creo que usted mismo no analiza nada porque dudo que tenga la capacidad para ello. Ese robo tan grande y tan descarado de Senasa se aumentó desde 5 años para acá, porque ya es desde antes eso, desde el PLD. Pero en 5 años, desde que llegó el señor Hassim ahí, es que esto se agrandó, es que el robo fue más grande. Intran, Hugo Veras, que lo protegía su hija, y usted también, que era su niño mimado, ahí está, también con un caso de corrupción y está libre. Y en fin, hay muchos casos así. ¿Ese es el país en el que usted dice que está en su mejor momento? Estas declaraciones tiene que hacerla la gente que obviamente está defendiendo lo indefendible. Y las dos caras principales de esa retórica es José Ignacio Paliza e Hipólito Mejía. José Ignacio Paliza por lo menos es el presidente del PRM. Digamos que como símbolo, porque es verdad, el dueño de ese partido es Hipólito Mejía. No ocupa un cargo dentro del partido, no es secretario de organización, no es secretario de finanzas, no es nada, ¿verdad? Pero es el dueño de ese partido. Por eso es que tiene ese poder. Y ahora que está encaprichado con que su hija sea la candidata a la presidencia del PRM, con más razón tiene que estar empezando a ensayar este discurso que va a decir durante todos estos 3 años que faltan para el 2028. Y cada vez va a él a posicionar a su hija como la mejor opción. Y ustedes los van a ver a él y a Paliza defendiendo todo lo que hace el presidente y magnificándolo, diciendo que todo está perfecto. Pero ustedes deben de tener un ojito crítico y entender que eso es para engañar. Eso es porque saben que se están hundiendo, que el PRM en cuestión de aceptación y popularidad está descendiendo y el presidente también. Tiene con los actos de corrupción, con esto de Senasa, se van a hundir. Si el dominicano sacó del poder a los PLDistas, una parte fue por eso, porque ya no soportaron la corrupción, porque ya estaban hartos de tantos miembros del comité políticos haciéndose cada vez más ricos, adueñándose de cosas, creando empresas, creando monopolios, por ejemplo, del ajo. Ustedes se acuerdan que nadie podía traer ajo a este país más que una persona del comité político, de la presidencia de la república. En fin, entonces la sociedad dijo, no, ya no más. No era tanto porque les agradara el PRM o porque les agradara a Luis Abinader o algo así, fue también una gran parte por un voto de castigo a esos PLDistas. Y resulta que se salió de Guatemala para entrar a Guatepeor. Esto de Senasa es enormemente perjudicial para esta sociedad porque es finalmente ellos quien pagan los platos rotos de eso. ¿Dónde está ese dinero? Ya se habla de casi 100,000 millones de pesos. ¿En dónde están? ¿A dónde fueron? Y obviamente que se sabe porque hubo mucha gente o hay mucha gente involucrada, empresas, doctores, etc. Pero vamos a ver si de verdad lo va a recuperar ese dinero, porque Luis Abinader está haciendo y festejando con bombos y platillos de que ellos han logrado recuperar 2,000 millones en corrupción y se van a invertir en 25 o 30 polideportivos. Y por eso hay que aplaudirles. ¿Y dónde están los presos? También la sociedad quiere gente presa, gente que hizo eso, que se le quite absolutamente todo él y a su familia también y que se queden en las rejas.
Eso no solamente es perdónenme y les devuelvo una parte de lo que yo me robé. El cuñado del expresidente Medina aceptó en un momento determinado en una entrevista con Alicia Ortega que se había ganado 13,000 millones con contratos con el Estado y resulta que hizo una negociación con el Ministerio Público y va a devolver solamente 3,000 y va a quedar libre, ya está libre. Entonces qué fácil es robar mucho, roba mucho para que entonces después tú hagas una negociación, no pises la cárcel, devuelvas una parte, pero ya toda la demás está limpia, ya eres multimillonario sin ningún tipo de problema. ¿Eso es el país al que usted se refiere, que está en su mejor momento? Un país donde usted mismo no cree en la justicia. Usted ha dicho, señor Hipólito Mejía, que la justicia independiente es un disparate. Y aquí los que salen siempre perdiendo y pagando, todos son los más desprotegidos, son los más humildes. Porque para ellos sí se aplica la ley, pero para los ricos no. Aquí si tú tienes 3 o 4 pesos, hagas lo que hagas, no pisas la cárcel. ¿Ya se les olvidó lo que pasó con Antonio Espaillat y el Jet Set? ¿Qué ha pasado a más de 6 meses? 236 personas sin vida. No hay presos, no hay responsabilidades. Ya el gobierno no ha dicho nada, el presidente no se ha pronunciado. Porque es su mejor amigo, es uno de sus mejores amigos, Antonio Espaillat, Hipólito Mejía. Él lo dijo una vez. Hipólito Mejía dijo, vengo aquí a la inauguración de Jalao, de un gran amigo mío y su familia. ¿Y qué ha pasado con eso? Ni siquiera porque hubo un hecho tan lamentable como eso, 236 personas sin vida, y no ha pasado nada con Antonio Espaillat. Entonces ahí sí usted está contento, ahí sí no dice que la justicia. Este país no está en su mejor momento. Hay que estar muy loco y muy desquiciado para hacer esa afirmación. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.